Hoy es un día para recordar el poder inquebrantable de las promesas de Dios. ¿Sabías que el Creador del universo ha dejado para ti un tesoro invaluable de promesas, esperando ser reclamado para aquellos que creen? En 2 de Samuel 7:25, el rey David, con una fe audaz y un corazón lleno de confianza, se atreve a decir: haz conforme a lo que has dicho. Pero, ¿qué significa realmente este acto de fe? ¿Qué sucede cuando nosotros, como hijos de Dios, nos acercamos al trono con la certeza de que Dios cumplirá todo lo que ha prometido? Hoy exploraremos cómo tu fe puede ser el medio para que las promesas de Dios se hagan realidad en tu vida. Prepárate para ser desafiado, porque lo que está por venir no es solo un recordatorio de lo que Dios ha dicho, sino una invitación a vivir en el poder de sus promesas, que son firmes y seguras, tal como Él lo ha prometido. Lecturas matutinas de Charles Spurgeon, enero 15. Tú lo has dicho. 2 de Samuel 7, versículo 25. Queridos hermanos y hermanas, hoy nos encontramos ante una afirmación profundamente rica en la palabra de Dios. En 2 de Samuel 7:25, el rey David en su oración clama: haz conforme a lo que has dicho. Y esta declaración, aunque breve, es un principio poderoso que se extiende a lo largo de toda nuestra vida cristiana. Hoy, al reflexionar sobre esta promesa, nuestro querido hermano Charles Spurgeon nos invita a comprender mejor el corazón de Dios respecto a sus promesas y cómo nosotros, como sus hijos, debemos responder a ellas. Las promesas de Dios no son para ser olvidadas. Spurgeon comienza destacando un principio vital. Las promesas de Dios no deben ser desechadas ni pasadas por alto. El creyente debe entender que las promesas divinas no son simples palabras vacías, ni deben ser consideradas como una moneda de la que se pueda prescindir fácilmente. Estas promesas son oro puro y, como tal, deben ser usadas y aplicadas en nuestra vida. No son para adornar nuestra fe como un accesorio, sino para ser las herramientas que nos sostienen en cada paso de nuestro caminar con el Señor. Este es un recordatorio para todos nosotros, hermanos, de que no podemos ser como aquellos que leen la palabra de Dios y simplemente la dejan en una estantería. Las promesas del Señor son las bases sobre las cuales edificamos nuestra fe y nuestra vida diaria. No podemos dudar de ellas ni permitir que se queden inactivas. Debemos hacer uso de ellas con confianza, recordando que el Señor se agrada cuando sus hijos reclaman sus promesas. La confianza en el cumplimiento de las promesas. Haz conforme a lo que has dicho, exclamó David. Este clamor no es simplemente una solicitud, sino una afirmación de fe. Es una declaración que refleja confianza en el carácter de Dios. Él ha prometido y Él cumplirá. Los creyentes no debemos acercarnos a Dios como si dudáramos de su voluntad o de su capacidad para cumplir lo que ha prometido. El llamado de Spurgeon es claro. Cuando tomamos una promesa de la Escritura, no debemos hacer preguntas sobre si será cumplida, sino que debemos presentar la promesa con fe firme y decir: Señor, tú lo has dicho y ahora hazlo. El acto de ir ante el trono de la gracia con una promesa de Dios en mano es un acto de adoración y de fe en su fidelidad. En vez de dudar de lo que Dios ha dicho, debemos descansar completamente en su palabra. Él ha prometido perdón, restauración, protección, paz y salvación. Y cada una de estas promesas es más segura que cualquier cosa que podamos ver o experimentar en este mundo. El gozo de Dios al cumplir sus promesas. Al invocar las promesas de Dios, Spurgeon nos recuerdan que esto no empobrece a Dios, sino que le agrada profundamente. Dios no pierde nada por darnos su gracia, por hacernos partícipes de sus riquezas, por lavarnos de nuestros pecados y otorgarnos santidad. Al contrario,
Él se regocija en cumplir lo que ha prometido, porque esto demuestra su fidelidad y su amor inmenso por nosotros. Spurgeon habla de cómo nuestro banquero celestial se deleita en pagar sus propios pagarés. Qué imagen tan precisa nos da aquí el hermano Spurgeon. Al igual que un banquero que se complace en hacer efectivo un cheque, Dios se regocija cuando cumplimos nuestras solicitudes fundadas en su palabra. Y en la medida en que confiamos en Él y lo invocamos con fe, somos testigos de su generosidad y de su bondad. La perseverancia en la oración. El desafío que nos lanza Spurgeon es claro. No permitamos que las promesas de Dios se enmohezcan en nuestras vidas. No debemos dejar que se olviden ni que se enfríen en nuestro corazón. En lugar de eso, debemos ir al trono de Dios con valentía, con fe y con insistencia. Como un buen soldado que empuña su espada, debemos tomar la espada de la promesa de Dios y reclamar lo que Él ha prometido. A veces, queridos hermanos, nuestra fe se ve debilitada cuando no vemos la respuesta inmediata a nuestras oraciones. Pero Spurgeon nos anima a ser persistentes, a no desmayar. Dios no se cansa de escuchar nuestras oraciones. Al contrario, Él se deleita en responderlas. En su tiempo perfecto, Él responderá a nuestras peticiones conforme a su voluntad. Por eso, no debemos detenernos. Debemos seguir clamando: Señor, haz conforme a lo que has dicho. La confianza en la voluntad de Dios. Finalmente, hay algo fundamental que Spurgeon nos deja claro en este sermón. Al orar con base en las promesas de Dios, debemos tener plena confianza en que Él hará lo que es mejor para nosotros. A veces puede que la respuesta no sea exactamente lo que esperábamos, pero sabemos que si está basada en la promesa de Dios, será algo bueno, algo que contribuirá a nuestro bien y a su gloria. Nosotros confiamos en un Dios que es fiel, justo y sabio. Él sabe lo que necesitamos antes de que se lo pidamos y a veces, en su infinita sabiduría, nos responde de manera que no entendemos de inmediato. Pero siempre podemos estar seguros de que Él cumple sus promesas y su fidelidad nunca nos fallará. Queridos hermanos y hermanas, hoy, como los hijos de Dios que somos, tenemos el privilegio de reclamar las promesas del Señor con un corazón lleno de fe. Haz conforme a lo que has dicho, debe ser nuestro clamor constante. No porque Dios necesite ser recordado, sino porque nosotros necesitamos ser consolados y fortalecidos al saber que Él siempre cumple lo que promete. Que cada día, al meditar en su palabra, podamos encontrar nuevas promesas para aplicar a nuestras vidas y confiemos plenamente en que Él, en su amor y fidelidad, nos responderá con generosidad. Que Dios nos conceda la gracia de vivir como aquellos que no solo conocen sus promesas, sino que se atreven a reclamar su cumplimiento con toda confianza.